¿Alguna vez un simple error terminó cambiándote la vida? Imagina descubrir algo que transforma el mundo. Sin querer. Hay inventos que fueron planeados con precisión, años de investigación y millones en inversión. Pero otros nacieron de un descuido, de una falla o incluso de la pura casualidad. Hoy te mostraré 7 inventos que cambiaron la historia de la humanidad por accidente, y te aseguro que algunos de ellos forman parte de tu día a día, incluso sin que lo sepas. Quédate hasta el final, porque el número 7 es algo que probablemente usaste esta mañana. La penicilina. No limpien mi escritorio mientras estoy de viaje. Esa fue la simple indicación que dejó Alexander Fleming antes de salir de vacaciones en 1928. Lo que nadie imaginaba es que ese pequeño descuido daría lugar a uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la medicina. Fleming era un bacteriólogo británico que trabajaba con cultivos de estafilococos, una bacteria bastante común. Al regresar a su laboratorio, notó algo extraño. Uno de sus cultivos había sido contaminado por un hongo, pero en lugar de desecharlo, lo observó detenidamente. Lo curioso era que, alrededor del hongo, las bacterias habían desaparecido por completo. Ese hongo resultó ser del género Penicillium, y lo que estaba produciendo, de forma natural, era una sustancia capaz de eliminar bacterias sin dañar las células humanas. Fleming acababa de descubrir la penicilina, el primer antibiótico de la historia moderna. En su momento, ni siquiera él comprendió del todo la magnitud del hallazgo. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial, otros científicos retomaron su trabajo y lograron producir penicilina a gran escala, salvando millones de vidas en el campo de batalla. Antes de la penicilina, una simple infección podía ser mortal. Gracias a este accidente en el laboratorio, la medicina dio un giro radical. Enfermedades como la neumonía, la sífilis o incluso una herida mal curada ya no eran sentencia de muerte. Y pensar que todo empezó porque nadie limpió una placa de Petri a tiempo. El microondas. El siguiente invento que cambió el mundo por accidente tiene que ver con algo que seguramente usas a diario en tu cocina: el microondas. En 1945, Percy Spencer, un ingeniero que trabajaba para la empresa Raytheon desarrollando radares durante la Segunda Guerra Mundial, se encontró con un curioso fenómeno. Mientras probaba un magnetrón, un tubo que produce microondas, notó que la barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido sin explicación. Intrigado, colocó unos granos de maíz cerca del magnetrón y observó cómo explotaban, dando origen a las palomitas de maíz. Este curioso experimento despertó su interés y decidió diseñar un aparato que utilizara las microondas para calentar alimentos rápidamente. Así nació el primer horno microondas, un invento que parecía salido de la ciencia ficción en aquella época. El microondas revolucionó la forma en que calentamos y preparamos la comida, ahorrando tiempo y facilitando la vida en miles de hogares alrededor del mundo. Lo curioso es que este invento no fue planeado, ni siquiera buscado por Spencer. Fue una coincidencia que surgió al prestar atención a un detalle inesperado. El microondas, nacido de un simple error o casualidad, terminó siendo uno de los electrodomésticos más comunes y útiles del planeta, transformando nuestra rutina diaria de manera radical. ¿Quién hubiera imaginado que una barra de chocolate derretida podría cambiar la historia? El Post-it, esas pequeñas notas amarillas que todos hemos usado para recordatorios, también tiene una historia accidental detrás. En la década de 1960, Spencer Silver, un científico de la empresa 3M, estaba intentando desarrollar un adhesivo súper fuerte, pero lo que creó fue justo lo contrario: un pegamento débil que apenas se adhería a las superficies y además podía despegarse sin dejar residuos. Al principio, su invento parecía un fracaso total, pero Silver no se rindió y comenzó a buscarle una aplicación práctica a este adhesivo peculiar. Años después, su colega Art Fry se encontraba frustrado porque los marcadores que usaba para las partituras de su coro musical se caían constantemente. Recordó el adhesivo de Silver y pensó: ¿y si uso ese pegamento para hacer notas que se peguen y despeguen sin dañar el papel? Así nació el Post-it, un invento que hoy usamos para recordatorios, mensajes y mil cosas más en oficinas, escuelas y hogares alrededor del mundo. Lo increíble es que este invento, que parecía un error, terminó siendo uno de los productos más exitosos y vendidos de la historia. Todo gracias a la persistencia de 2 personas que supieron ver el potencial oculto en un pegamento débil. La Coca-Cola. ¿Sabías que la bebida más famosa del mundo, la Coca-Cola, nació casi por accidente? Sí, y su origen es más curioso de lo que imaginas. En 1886, John Pemberton, un farmacéutico estadounidense, estaba buscando crear un remedio para dolores de cabeza y problemas digestivos. Su fórmula original era un jarabe medicinal que mezclaba hojas de coca y nuez de cola, de ahí su nombre.
Al principio, la bebida se vendía como tónico medicinal en una farmacia de Atlanta, mezclada con agua carbonatada. Nadie imaginó que pronto se convertiría en un refresco mundialmente conocido. Lo accidental llegó cuando un ayudante, al probar la mezcla, notó que era refrescante y dulce, diferente a cualquier otro tónico de la época. Pemberton comenzó a venderla como una bebida para refrescar y energizar. Así, sin buscarlo, creó una de las marcas más icónicas y exitosas del mundo. Hoy, la Coca-Cola no solo es una bebida, sino un símbolo global que ha cambiado la cultura y hábitos de consumo en todo el planeta. Y todo comenzó con una receta de farmacia y un experimento inesperado: el velcro. El velcro es otro invento que cambió la forma en que usamos la ropa, los zapatos y hasta el equipo espacial, y también fue producto de un accidente, o mejor dicho, de una curiosidad. En 1941, el ingeniero suizo Georges de Mestral estaba dando un paseo con su perro cuando notó que unas pequeñas semillas se pegaban a su ropa y al pelaje del animal. Intrigado, decidió estudiar esas semillas bajo el microscopio. Lo que descubrió fueron miles de pequeños ganchos diminutos que se adherían a los tejidos con una increíble fuerza, pero que también podían despegarse fácilmente. De Mestral tomó esa idea y creó un sistema de cierre basado en ganchos y bucles que hoy conocemos como velcro. Lo impresionante es que este invento no surgió en un laboratorio, sino durante una simple caminata en la naturaleza, demostrando que las mejores ideas pueden llegar cuando menos lo esperamos. Desde entonces, el velcro ha revolucionado desde la moda hasta la industria aeroespacial, siendo un ejemplo perfecto de cómo la observación y la casualidad pueden crear grandes avances. La goma de mascar. La goma de mascar es otro invento que llegó casi por accidente, pero que cambió hábitos y culturas en todo el mundo. En 1869, Thomas Adams, un inventor estadounidense, intentaba encontrar un uso comercial para el chicle natural extraído de un árbol llamado sapodilla. Su intención inicial era crear un sustituto del caucho que fuera más barato y accesible. Sin embargo, cuando probó masticar esa sustancia, se dio cuenta de que tenía un sabor agradable y una textura que permitía masticarla sin que se deshiciera. Adams decidió entonces enfocarse en comercializarla como un producto para masticar, en lugar de un material industrial. Fue así como nació la goma de mascar, que rápidamente ganó popularidad. Desde entonces, la goma de mascar se convirtió en un producto cultural, utilizado para refrescar el aliento, aliviar el estrés y, en algunos casos, mejorar la concentración. Este invento demuestra cómo un producto pensado para una industria puede cambiar totalmente de rumbo y encontrar su éxito en un área completamente diferente. El rayón, conocido también como seda artificial, es un invento que cambió la industria textil y llegó gracias a un accidente en el laboratorio. En la década de 1890, el químico francés Hilaire de Chardonnet buscaba crear una alternativa barata a la seda natural, muy costosa y difícil de producir. Mientras experimentaba con fibras de celulosa, cometió un error que provocó que el material resultante fuera inflamable y difícil de manejar. Sin embargo, con más pruebas y ajustes, logró crear una fibra textil que imitaba la seda, pero era mucho más accesible. El rayón revolucionó la moda, permitiendo que más personas pudieran vestir prendas con apariencia elegante, sin pagar precios exorbitantes. Aunque nació de un accidente y varios intentos fallidos, hoy es uno de los tejidos más usados en el mundo. Este invento es un ejemplo perfecto de cómo la perseverancia y la creatividad pueden convertir un error en un éxito duradero. Y ahí lo tienes, 7 inventos que cambiaron el mundo sin que nadie los planeara, solo gracias a la curiosidad, la observación y, en muchos casos, un poco de suerte. Si te sorprendió alguna de estas historias, no olvides darle like a este video y suscribirte a Musera Curiosidades para descubrir más datos fascinantes.